No. ¿Qué tal, David? Hola, Hola, Dalmi. ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo están? ¿Todo No les bien? veo a todos, no sé por qué. Le veo solo a David. Espera que voy a Es, mirar. es que ellos están en Bautista y yo quedé a cargo. ¿En serio? Sí, Vos sos la encargada. Hola, Alfredito. sí. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Buenas ¿Cómo estamos? noches. ¿Todo Estamos muy bien? contentos por la llegada del sobrino, Esteban Daniel. Onda Sema. Felicidades. Gracias, gracias. Mi primer sobrino será a los 33 años. Antes de ser sacrificado, vino vos. ¿Qué tal, mi Jorge? Bueno. ¿Eh? Ahí ya Mi va a Jorge, venir. de bar, mi amigo, mi buen amigo Jorge. Y después el resto, ¿cómo están? Rebeca, Adela. Todo bien. Qué bueno, me alegro, Dalmi. Tranquilo, pa. ¿Y vos, Alfredito, cómo estás? Bien. Bien, estamos muy contentos por la llegada de mi sobrino, como estaba diciendo. A los Qué 33 suerte. años ahora soy tío. Che, Alfredito, ¿qué hora nació? Recién nomás. A las 17:19. Pero se Pues muy adelantó o reciente. era ya lo sospecha. No se adelantó, estaba con un poquito de taquicardia y ya le sacaron nomás ya. Mejor, Sí, mejor. asegurar, así Y mismo. Adi, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y está todo bien, gracias a Dios. Así Qué, nos cuenta mi hermano. qué suerte, gracias a Dios, realmente. Amén, así mismo. Sí, estábamos Pues orando por ellos, ¿no? muchas gracias por sus oraciones. Yo creo que el Señor nos escuchó y pudo salir todo bien. Hola Jorge, ¿Cómo están? bien, bien. Hola Licen. ¿Cómo la papá pico Dani? Y ya. Mi vida, Después de Dani. papá. ¿Cómo se estará sintiendo ahora? Mañana no vamos a poder visitarle a Estebancito, o sea, está No se va prohibido. a poder, pero más adelante tal vez. Seguro que está como esos bollos San Lorenzo ahí con una sonrisa de oreja a oreja. No quemo a ver, mañana tu casa. Y sí, pero no vamos a decirle a esa niña de San Ignacio, ¿verdad? De entrada, no le contemos Sí, la verdad, así de que mismo. va a sufrir. Sí, bueno, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro estudio? No sé si están viendo ya mi pantalla, Está buscando a poco. Ya. ¿sí? Ok, este es nuestro séptimo estudio. Vamos a iniciar. Y antes de empezar, me gustaría que oremos al Señor, ¿sí? Para que Él nos guíe en este estudio, ¿sí? Joaquín, vos que estás Oremos. Padre nuestro, te agradecemos por esta oportunidad que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque pudimos tener este tiempo para poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano, de su esposa, porque pudo nacer bien Esteban. Te rogamos, Señor, que tú le estés dando sabiduría a los padres para que puedan guiarlos en tu camino. También te pedimos, Señor, por Esteban, que vaya creciendo en estatura, en conocimiento, cuando vaya teniendo razonamiento, Señor. Te rogamos, Señor, por la vida de cada uno de los que están acoplándose al estudio en esta fecha. Que tú, Señor, bendiga sus vidas. Ayúdanos, Señor, a poder estudiar tu palabra y poder, Señor, tener ese corazón predispuesto para aprender y no solamente aprender, sino para llevarlo a la práctica. Dejamos este tiempo en tus manos, agradecido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy es el séptimo estudio y como siempre vamos a hacer un pequeño repaso del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, ¿sí? Muy bien, hemos visto, ¿verdad? En el capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 1 al 8, la salutación de parte de Juan y del Señor, ¿verdad? Los versículos 1 al 3 nos dicen que la revelación es de Jesucristo, que Él dio a su ángel y su ángel a Juan y Juan a las iglesias, ¿sí? Luego vemos el cordial saludo de la Trinidad en los versículos 4 al 7, de Jesucristo, el testigo fiel, del que es y que era y que ha de venir, que es el Padre, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esa es la salutación. Los versículos 9 al 20 nos describen al Cristo glorificado, ¿sí? Y lo que quiero recalcar por última vez es cuando dice yo estaba en el Espíritu, lo que dice Juan, que él estaba en cierta forma, en éxtasis, como lo estuvo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10 y como estuvo, por ejemplo, también
el mismo apóstol Pablo, allá en 2 Corintios 12, cuando él dijo que, sí, que él vio algunas cosas que al hombre no es dado expresar. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, dice, fui arrebatado hasta el tercer cielo. Muy bien, eso es lo que significa yo estaba el Espíritu. Juan estaba siendo dominado por el Espíritu Santo y le estaba mostrando lo que es el libro de Apocalipsis. Y en el día del Señor dijimos, por lo menos, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo pienso que se refiere al periodo escatológico, como dice allá en 2 de Pedro capítulo 3, que inicia, dice, como ladrón en la noche y va hasta la destrucción de este cielo y tierra actual, ¿sí? Desde el rapto de la iglesia hasta la creación de cielos nuevos y tierra nueva, como dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 en adelante, ¿sí? Versículo 12 específicamente. Entonces, el día del Señor se refiere a ese periodo escatológico, ¿sí? Donde dice ahí en el Antiguo Testamento, ¿para qué queréis ese día? Será de angustia, será de terror, etcétera, ahí en Amós, por ejemplo. Fíjense ustedes, el mensaje para hoy es el mensaje de la iglesia de Éfeso. ¿Y qué es lo que ustedes, quién estuvo leyendo los versículos 1 al 7 de Apocalipsis 2? Pueden abrir sus micrófonos y hablar un poquitito. ¿Quién estuvo leyendo? ¿Qué es lo que les llama la atención de la epístola? ¿Qué es lo que el Señor reclama a la iglesia de Éfeso? Una sola cosa reclama. 7 cosas hay de bueno en la iglesia de Éfeso y una sola cosa mala. Si hacemos estadísticamente, más del 90% estaba bien, pero un pequeño porcentaje el Señor les reclama. ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que reclama la iglesia de Éfeso? ¿Se acuerdan? Para poder continuar. Le reclama su primer amor. Muy bien, que había caído y había dejado su primer amor. Así mismo, fíjense ustedes en este cuadro. Es como si fuera que una esposa le está diciendo a su marido lo siguiente: tú sabes que por ley estoy atada a ti y por eso debo estar contigo. Por lo tanto, yo estaré cumpliendo todo cuanto me incumbe. Yo te prepararé la comida, lavaré la ropa, mantendré limpia la casa, pero, te advierto que mi corazón no está contigo. Yo amo a otro. Díganme aquí, Jorge y los demás que están casados, ¿les gustaría que su esposa le diga así? Yo estoy unida a ti por ley, voy a hacer todo lo que me corresponde, pero sabe bien que mi corazón no está contigo. Yo amo a otro. ¿Te va a gustar eso, Jorge? No, no. Por más de que Dalmi haga todo y te tenga de chiche bombón ahí la casa espectacular, los niños bien cuidados, bien oliendo el rico, nadie va a querer eso, por más que esté haciendo todo, ¿verdad? Y eso dice el hermano Iván Barchuk en su libro de explicación del libro de Apocalipsis, ilustrando un poquito lo que pasó con la iglesia de Éfeso. Porque a veces nosotros pensamos, pero la mayoría de las cosas que hacía la iglesia estaba bien, solamente le advierte el Señor que han dejado su primer amor. ¿Por qué tanto así con el Señor? Pero sin embargo, acá este ejemplo nos ilustra perfectamente que si no tiene su corazón y no tiene su amor, entonces el resto no vale la pena, no tiene sentido, como dice en 1 Corintios 13, ¿verdad? Si se hace las cosas sin amor, no sirve para nada, viene a ser, dice, como metal que retiñe, ¿se acuerdan? Y es así mismo, no vale la pena. Si hacemos todas las cosas del mundo, pero no hay amor, no tiene sentido, dice 1 Corintios 13. Y otra reflexión también que encontré, me gustó mucho y quiero compartir con ustedes. Fíjense ustedes, una pareja de enamorados estaba conversando por teléfono. El elocuente galán declaraba su amor por ella en los siguientes términos. Y seguro Jorge también se declaraba así a Dani. Te amo tanto que por ti soy capaz de dar la vida. Haría cualquier cosa por ti, lo que me pidas. Atravesaría mares, cruzaría ríos, ascendería montañas, me enfrentaría con fieras salvajes, caminaría sobre carbones ardiendo. No, hombre. Entusiasmada por tan exuberante declaración de amor, la chica preguntó al muchacho: mi amor, ¿me vendrás a ver esta noche? Claro, responde el chico, siempre y cuando no esté lloviendo. Impresionante su declaración, increíble, pero una lluvia le ataja, ¿verdad? Sin embargo, él se declara que no importa que tenga que atravesar montaña y compañía.
Lo que quiero decir nomás es que muchas veces si nosotros nos ponemos a analizar y volviéndonos serio, ¿verdad? Nuestra condición como cristianos muchas veces así es nuestro amor por Cristo, de un día para otro, ¿verdad? Hoy sí, pero mañana me tengo que despertar temprano y digo, no, vamos a ir otro día nomás a la iglesia, por ejemplo. O voy a hablar nomás otro día a mis familiares, voy a pasar bien nomás hoy con ellos, total, es demasiado festivo, fue Día del Padre, mejor no les predico nomás el Evangelio, ¿verdad? Y así estamos dejando pasar el tiempo, sabiendo que el mañana nunca es nuestro, ¿verdad? Solamente como dice allá en 2 Corintios 6:2, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. No sabemos si habrá un mañana, ¿verdad? Entonces, el mensaje a la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2:1-7. Fíjense ustedes, esta imagen nos habla de la tumba de San Juan. Pues recuerden ustedes que después de salir del exilio de Patmos, Juan volvió a Éfeso y se cree que allí falleció. Y ese probablemente, según la tradición, es la tumba de San Juan. Hoy día podemos nosotros encontrar esto en lo que es Turquía, ¿verdad? Y dice así, Apocalipsis 2:1-7, el mensaje a la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2:1-7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta ahí el pasaje que vamos a estudiar en esta noche. Fíjense ustedes el mensaje a la iglesia de Éfeso. Debemos ilustrar o debemos decir algunas cosas para poder ubicarnos en el contexto en el que está escrito estas palabras. Primero, me gustaría hablarles sobre la ciudad de Éfeso. Se fundó en el siglo 12 antes de Cristo por los griegos. Los griegos ahí llegaron en el siglo 12 y fundaron la ciudad de Éfeso. Y estuvo bajo el Imperio Romano entre los años 133 antes de Cristo hasta el año 262 después de Cristo, cuando fue destruido por los godos. Era una de las ciudades más importantes de Asia Menor, a 5 kilómetros del mar Egeo, ¿sí? Era el puerto de Asia. Todos tenían que pasar por Éfeso si querían entrar a la región del Asia Menor, como nosotros conocemos hoy, la actual Turquía. El templo de la diosa Diana estaba asentada en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y el teatro tenía 125 metros de diámetro y una capacidad para 25,000 personas. Una gran infraestructura, ¿verdad? Para cualquier evento multitudinario. Algunas otras características de la ciudad de Éfeso: tenía una población de aproximadamente 250,000 a 500,000 personas, o sea, era bastante populoso, había mucha gente. La ciudad era sede de eventos deportivos que rivalizaban con los Juegos Olímpicos, ¿verdad?, de Atenas. Y no podíamos pasar de largo sin hablar del templo de Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fíjense ustedes la longitud. Medía 115 metros de longitud y 55 metros de ancho. O sea, más de una cuadra de largo tenía el templo a esta diosa. Se excavó recién en 1863 por 5 años. El techo estaba sostenido por una columnata
de varias columnas de 18 metros cada una y 2 metros de diámetro. Imagínense ustedes lo que es colosal era el tamaño del templo y 18 metros de altura más o menos estaba el techo. Como su altar interior era presuntamente inviolable, en el templo servía como uno de los bancos más importantes del mundo mediterráneo. La gente dejaba en ese lugar su dinero porque nadie podía entrar, porque era un lugar sagrado, decían ellos. También el templo y sus alrededores proporcionaban un santuario para los delincuentes. ¿Qué quiero decirles con eso? Ellos sabían que si ellos llegaban hasta el templo de Diana, las autoridades ya no lo detenían, no lo llevaban a la cárcel, porque era considerado algo sagrado. Por lo tanto, si un delincuente llegaba hasta ese lugar, tenía, por decirlo así, inmunidad. No le hacía caso a las autoridades mientras estaba en el templo. Y se vendía artículos que se usaban en la adoración de la diosa Artemisa o Diana. Proporcionaba una importante fuente de ingreso para la ciudad. La Biblia nos habla ya en Hechos 18 y 19 de Demetrio, por ejemplo, que armó gran tumulto, ¿verdad?, contra el apóstol Pablo, porque muchos oían al apóstol, recibían a Cristo por Salvador, y dejaban sus creencias. Ya no compraban los templecillos de Diana que ellos hacían, por lo tanto su negocio se vino a pique, porque muchos recibieron a Cristo por Salvador. Estamos hablando de cientos, incluso hasta miles de personas. Entonces, el negocio se les fue a pique. Fíjense ustedes, esta es la imagen del templo de la diosa Diana. Ahí ven ustedes algunas personas en tamaño real. Lo que era esta construcción era algo colosal, increíble, ¿verdad? La construcción del templo de Diana. Ya que estamos hablando de las 7 maravillas, vamos a recordar, ¿quién se acuerda de las 7 maravillas del mundo antiguo? Fíjense ustedes, este es uno de los 7 de las 7 maravillas. Este es el faro de Alejandría, ¿sí? Acá tenemos un mausoleo, el mausoleo de Halicarnaso, era también considerado una de las 7 maravillas. Este es el Coloso de Rodas. Fíjense ustedes, un barco en tamaño real, cómo está pasando debajo. Imagínense ustedes el tamaño de estas estructuras en el pasado. Luego tenemos la estatua de Zeus en Olimpia, ¿verdad? Imagínense ustedes, era algo gigantesco, ¿verdad? Y los jardines colgantes de Babilonia. Esto es espectacular. Cómo lograron hacer la Babilonia de Nabucodonosor, ¿verdad? Que habla el libro de Daniel. Es uno de los 2 reyes que la Biblia le da el título de rey de reyes, pero con minúscula. No rey de reyes con mayúscula, porque sabemos que hay uno solo, es Cristo Jesús, nuestro amado Dios. Pero a hombre se le da el título a Nabucodonosor, y creo que a Ciro, rey de Persia, también se le llama rey de reyes. Y la pirámide de Giza también era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el único que queda hasta hoy día en pie. Imagínense ustedes lo que dicen los especialistas, los expertos en esta área. Hoy día, con toda la tecnología que tenemos, no podríamos construir la gran pirámide, como lo construyeron los antiguos. Y les hago a ustedes ahí una declaración bastante interesante que yo creo que les va a llamar la atención. Ustedes seguramente, como yo, hemos sido engañados por el hecho de que nos dicen que nosotros hoy, los hombres modernos, somos más inteligentes que los hombres antiguos. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos en el relato del Génesis, Adán fue creado perfecto. Solamente cayó por causa del pecado. Entonces, su inteligencia era perfecta, su salud era perfecta, etcétera. Por lo tanto, lo que nosotros hoy tenemos a diferencia es conocimiento acumulado. Nosotros no inventamos nada, solamente nos vamos edificando sobre lo que los otros descubrieron. Así que, si ustedes dicen que el hombre moderno es más inteligente, se están engañando. Imagínense ustedes cómo construyeron esta pirámide de Giza. Es más, podríamos hablar de un mensaje solamente de esta pirámide, porque tiene mucha historia. Algunos, por ejemplo, dicen que fueron construidos por los Nefilim, y ahí necesitaríamos realmente una clase especial acerca de esto. ¿Quiénes eran los Nefilim? Eran los ángeles caídos
o los descendientes de la unión de los ángeles caídos con las mujeres de allá en Génesis 6, ¿verdad? Los ángeles malvados vinieron, se unieron a las mujeres y de esa unión salió una descendencia terrible, una descendencia gigantesca, no solamente en tamaño, sino también en maldad. Entonces, algunos dicen que ellos fueron los que edificaron esta gran pirámide de Giza. Eso a modo de comentario nomás. Alguna vez cuando estudiemos Génesis 6 vamos a entrar a profundidad con el tema de los Nefilim. Sí, y propiamente el templo de Diana que estamos estudiando ahora. Ahora nos vamos a lo que nosotros queremos estudiar. La iglesia en Éfeso. Priscila y Aquila, los amigos cercanos de Pablo y compañeros de ministerio, fueron los que introdujeron el evangelio en la ciudad. Hechos 18, 18 y 19. Fíjense ustedes que Éfeso tiene la particularidad de estar en las 3 secciones más prominentes del Nuevo Testamento. La historia de la iglesia empieza en los Hechos y fíjense ustedes, la fundación de la iglesia de Éfeso está en los capítulos 18, 19, incluso el 20, ¿verdad? Pablo habla todavía a los ancianos de Éfeso. También se le envía una epístola de parte del apóstol Pablo, la carta a los Efesios. Y también en el Apocalipsis el Señor mismo les envía una epístola. Hechos 18, 18 y 19 dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Siempre el apóstol Pablo, su modus operandi era de esa forma. Primero se iba a la sinagoga donde estaban los judíos, les predicaba el evangelio y si ellos no recibían, él se iba a los gentiles. Entonces, ¿por qué hizo eso? Porque ¿se acuerdan ustedes qué pasó con el Señor? El Señor dijo: por camino de gentiles no vayáis, le dijo a los apóstoles, sino antes, id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y exactamente eso hicieron los apóstoles. Primero se iban los israelitas en las sinagogas y luego a los gentiles. Se les unió el elocuente predicador y poderoso Apolos. Si hay alguien a quien admiro mucho es este Apolos. Imagínense lo que dicen las escrituras de él. Hechos 18, 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos era un conocedor de las escrituras. Apolo era elocuente. Si hoy le tuviéramos, le íbamos a tener allá en el Palacio de Justicia, ¿verdad? Para poder presidir todos los actos presidenciales. ¿Por qué? Porque daba gusto escucharle, era poderoso, era elocuente, conocía la palabra de Dios. Entonces, él estaba ahí también apoyando a Priscila y Aquila. Y la actitud de Priscila y Aquila es admirable. Ellos le apartaron a Apolos, le explicaron exactamente el camino del Señor, porque él solamente conocía el bautismo de Juan. Le explicaron que Cristo era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías y que tenía que predicar de él. Él aprendió eso, se desanimó, pero dice que los hermanos le animaron y después fue de gran provecho para la obra. Era un conocedor de las escrituras. Qué importante es eso. Y Pablo se detuvo brevemente en Éfeso, ya finalizando su segundo viaje misionero, allá en Hechos 18, 19 al 21. En su tercer viaje misionero se quedó en Éfeso por 3 años. Eso lo dice allá en el discurso de despedida de los ancianos de Éfeso en Troas de Mileto. Dice así en Hechos 20:31. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Imagínense ustedes el poderoso ministerio del apóstol Pablo. Miles recibieron a Cristo en la ciudad de Éfeso, y no solamente en Éfeso, sino en todo Asia Menor. Si ustedes leen un poquitito el libro de los Hechos, se van a dar cuenta, se van a fascinar por lo que dice la palabra de Dios. Dice que
Ni un solo lugar que ellos conocían en ese momento había sin que hayan escuchado el mensaje de salvación. Imagínense ustedes, él no descansaba, trabajaba de día, de noche predicaba. Era una universidad en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Todos los días el apóstol Pablo ahí enseñando, desde Génesis hasta Malaquías, que era lo que tenía en ese momento, y hablando que Jesucristo era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Casi al fin de su tercer viaje misionero, enseñó a los ancianos de Éfeso los principios fundamentales del liderazgo de la iglesia. Les animo que puedan leer Hechos 20, 17 al 38. Impresionante el discurso del apóstol Pablo, emocionante. Al terminar su discurso, los ancianos de Éfeso dice que se abrazaron a su cuello y empezaron a llorar porque Pablo les decía que esa era la última vez que se estaban viendo. Y le estaba advirtiendo, hermanos, atiendan, van a venir lobos, no van a perdonar al rebaño y de ustedes mismos se van a levantar muchos lobos. Y exactamente eso fue lo que pasó. Eso vamos a ver más adelante en el estudio de la carta. Luego que Pablo salió de Efeso, hubo problema con los hermanos en la iglesia. Entonces Pablo envía a Timoteo para que sea pastor, para que él dirija a la obra ahí en ese lugar en Éfeso, ¿sí? Onesífero y Tíquico, dos de los compañeros de Pablo, también predicaron en Éfeso. O sea que Éfeso fue una ciudad bendecida, tenía grandes predicadores, fue fundada por el ministerio del apóstol Pablo, ¿sí? Iniciaron la obra ahí Priscila y Aquila. Luego quedó Timoteo como pastor, Onesífero y Tíquico ayudaron a que pueda seguir la obra en ese lugar, y luego más tarde se radicó en ese lugar el anciano apóstol Juan, que vivió poco más de la mitad de su vida en Éfeso y fundó las otras 6 iglesias: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y no hay duda que el apóstol Juan pastoreaba la iglesia de Éfeso cuando fue llevado desterrado a Patmos, ¿sí? El ministerio de Pablo afectó profundamente no solo a la ciudad de Éfeso, sino a toda la provincia de Asia. Eso es lo que le estaba diciendo. En Hechos 19:10 dice lo siguiente: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Qué trabajador era el apóstol Pablo. Realizó una serie de milagros espectaculares ahí. En Hechos 19, 11 y 12 dice lo siguiente: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Impresionante los milagros que hacía el Señor por mano de Pablo. Tratando de imitar el éxito de Pablo, hubo un grupo de judíos, exorcistas ambulantes, hijos de un tal Esceva, dice la palabra de Dios, que fueron golpeados y humillados por un individuo que estaba poseído por demonios. Dice ahí versículo 13 de Hechos 19. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos sí eran endemoniados, no como los endemoniados de pare de sufrir, que le ponen ahí, sale y ya salen corriendo. Eso es teatro, eso es mentira. Esto es verdad, verdadera posesión demoníaca. Este hombre solo pudo contra 7. Y no solamente que pudo con esos 7, sino les dejó ir desnudos, apenas les hizo pasar vergüenza. Eso sí que es endemoniado. Ante la instigación de un platero llamado Demetrio, quien vio en peligro su negocio, reaccionó violentamente toda la ciudad. El alboroto resultante llevó a Éfeso, dice, a tener gran discordia entre los pobladores y los cristianos. Hechos 19, 23 al 41. Hubo gran problema porque este Demetrio vio que su negocio de templecillos de Diana se fue a pique, porque ya la gente no creía en Diana, sino creía en Cristo, y sabían que no había ningún poder en esos templecillos,
y el negocio se le vino abajo y se enojó contra Pablo y los demás cristianos. Y fíjense usted un dato interesante de la historia. En el año 431 después de Cristo tuvo lugar el concilio de Éfeso. Nestorio, obispo de ese lugar, se opuso a la denominación Madre de Dios de María, porque él decía que tenemos que separar la humanidad de Cristo y la divinidad. Por lo tanto, María era la madre de Cristo, no madre de Dios. Estaba en lo correcto, pero ¿saben cuál fue el juicio del concilio? Fue excomulgado, le quitaron de su cargo de obispo de Éfeso. Hubo un problema bastante grande por este tema y fue en Éfeso. Ahora empezamos con el estudio de la epístola. Dice el versículo 1 del capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Dijimos que la palabra ángel significa simplemente mensajero, por lo tanto, probablemente aquí lo que significa el mensajero es identificar al pastor o ancianos de la iglesia, ¿verdad? Y a ese grupo o a esa persona el Señor manda la epístola. El sustantivo ángel, dice el doctor Carballosa, se usa para identificar algún ser celestial. Por ejemplo, Gabriel es uno de los ángeles y fue enviado por Dios a revelar a Daniel, por ejemplo, las 70 semanas, o a Zacarías de que iban a ser Juan el Bautista, o a María que iba a venir Jesús, o a José, quien le contó que lo que estaba engendrándose en María era obra del Espíritu Santo y no fornicación, ¿sí? El mismo vocablo también se utiliza en el Nuevo Testamento tocante a hombres. Por ejemplo, Mateo 11:10, Lucas 9:52, Santiago 2:2, etc. Probablemente los ángeles de las 7 iglesias es una referencia a los pastores que representaban las congregaciones. Yo creo que eso es lo correcto, ¿verdad? Porque recuerden ustedes lo que dice Hebreos 13:2. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y si yo hospedo a un ángel, yo seguro que me voy a dar cuenta. Pero si yo hospedo a un ser humano, tal vez no me dé cuenta, tal vez sea un pastor, tal vez sea un predicador, tal vez sea un evangelista, tal vez yo no sepa que es un ángel en el sentido de ser celestial, pero es un ángel porque es mensajero de parte de Dios, está predicando la palabra. Por lo tanto, si ustedes hospedan a algún predicador, entonces están hospedando a un ángel. Y yo creo que ese es el mismo significado aquí en Apocalipsis 2:1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Apocalipsis 1:20 nos dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles o los 7 pastores, como ustedes quieran decirlo. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Fíjense ustedes, el Señor está en medio de su iglesia. Él nunca nos deja solo. Por más que el mundo entero esté en nuestra contra, el Señor siempre va a estar a nuestro lado. Recuerden ustedes lo que dice en Mateo 28:20. Y aquí dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está en medio de su iglesia, cumple su palabra. ¿Por qué los candeleros son de oro? Porque el oro es el metal que más precio tiene acá en la tierra. Y el Señor, lo más preciado para él es su amada iglesia, ¿sí? En Apocalipsis 2:2 y 3 y versículo 6 nos habla de los méritos de la iglesia. Yo conozco tus obras. Cuando leemos esta parte, a veces hace que el corazón lata un poquito más fuerte, parece. El Señor nos conoce íntimamente, conoce las intenciones, dice el corazón incluso, los pensamientos y todo. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no los son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Vemos por estos versículos que la iglesia era una iglesia que trabajaba. Yo conozco tus obras. Como dije yo hace rato, el Señor nos conoce íntimamente, aún nuestras intenciones y nuestros pensamientos conoce. Y no hay cosa creada, dice la Biblia ahí en Hebreos 4:13, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Puede ser que nos engañemos acá los unos a los otros, pero al Señor no engañamos. Y con Él no hay coima,
no hay soborno, no hay cohecho. Sí o sí el Señor nos va a dar lo que merecemos, ¿sí? Y tu arduo trabajo. Los efesios eran una iglesia que trabajaban hasta el punto del agotamiento, hasta ya no dar más. Esa era la iglesia de Éfeso, una iglesia espectacular, hacían de todo, evangelizaban, discipulaban, visitaban a los enfermos, ayudaban a los necesitados, diezmaban, hacían de todo por amor del nombre del Señor, como dice, y tenía paciencia. Recuerden ustedes, la paciencia es un fruto, o sea, es el fruto del Espíritu Santo. Dice ahí en Gálatas 5:22, versículo 21 en adelante, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y luego paciencia. Estaban viviendo una vida en el Espíritu Santo. El concepto de paciencia aquí es la capacidad de soportar sin desmayar. ¿Quién no le pasó, por ejemplo, cuando está pasando situaciones difíciles, que como que queremos tirar la toalla, como dicen los boxeadores, ¿sí? Nos cuesta la situación, ya no queremos seguir adelante, de que decimos, Señor, hasta acá, no aguanto más. ¿Quién no le pasó? Yo creo que a cada uno le habrá pasado. Sin embargo, la iglesia de Éfeso no era así. Ellos estaban trabajando y teniendo paciencia hasta el límite de soportar incluso circunstancias adversas sin desmayar. Luego dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El apóstol Pablo ya les había advertido a los ancianos que iban a venir lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño, allá en Hechos 20:29. Esto se cumplió literalmente, pero la iglesia de Éfeso estaba preparada. Pablo les dejó bien preparados, Timoteo reforzó, y ni qué decir Juan. Ellos probaban a los malos, a los que se dicen ser apóstoles, y los hallaban mentirosos. Nadie podía engañarlos a ellos. Conocían la palabra de Dios, amaban al Señor, amaban su palabra. Por lo tanto, no había de qué temer. La iglesia era una iglesia madura que podía saber quién es un obrero fraudulento y quién es un obrero del Señor. Lo mismo nosotros como iglesia del Señor tenemos que saber quiénes son obreros del Señor y quiénes no. Podría citar por nombres quiénes no son, pero no es el punto de este estudio. Ustedes tienen que estar preparados, conociendo las escrituras, para que ustedes se den cuenta que hay muchos que pasan al púlpito para decir herejías, mentiras destructoras, cosas que están totalmente en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Y ustedes deben ser capaces de identificar. Tenemos que ser maduros en la fe, identificando a los que son cristianos de verdad y quienes son falsos, ¿sí? Y ha sufrido, dice el Señor. Evidentemente la iglesia había sufrido persecución por causa de la fe en Cristo, por su fidelidad. Tal vez hasta fueron perseguidos cuando se les arrestó a su anciano apóstol, que era el anciano de la iglesia local ahí en Éfeso. Y has tenido paciencia, repite el Señor, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fíjense ustedes, repite el Señor que dice ahí en Génesis 41:32, dice, al acontecer el sueño de Faraón 2 veces significa que esto va a ocurrir sí o sí de parte del Señor. Entonces, cuando el Señor repite es porque es algo bien importante. Lo que nos está diciendo es, atiendan, vuelvo a repetir, le recalco. Entonces lo que está diciendo el Señor es que era una iglesia ejemplar, una iglesia que vista desde afuera era impresionante, tenía 10 puntos sobresaliente, un 5F nosotros diríamos en el colegio, en la facultad. Felicitaciones, y quedábamos cortos. ¿Por qué? Porque la iglesia funcionaba espléndidamente. Había nuevos convertidos, había gente que estaba necesitando, ellos se iban enseguida a ayudarles. O sea, era una iglesia ejemplar, una iglesia impresionante, la iglesia de Éfeso. Pero, siempre el pero, y el pero siempre nos da miedito, ¿verdad? Tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, ¿qué significa esa palabra nicolaitas? Algunos, por ejemplo, dicen, teniendo en cuenta que Nicolás era uno de los 7 diáconos allá de Hechos capítulo 6, dice que él apostató de la fe y que armó una nueva secta y se le llamó nicolaitas. Yo no creo que esa sea la explicación. Lo que creo es que, como viene del griego, se puede dividir en 2 palabras, nikaos y
Laos. Nico significa conquistar y Laos pueblo. Entonces conquistar al pueblo. Lo que yo creo que significa es que una referencia a la instauración inicial del clero de la iglesia, que hay una división entre los que están arriba, los cleros, los sacerdotes, los pontífices, los obispos, los arzobispos, etcétera, y luego el pueblo común, el laico, ¿verdad? Ahí empezó toda esa situación, ¿no? Yo soy líder de la iglesia y yo soy el que mando y ustedes tienen que obedecer. Eso no es cierto en la iglesia cristiana. Recuerden ustedes lo que dice Mateo 23, 8 al 10. El Señor nos dice, y no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el que está en los cielos, y todos vosotros sois hermanos. Pero entonces el pastor, anciano, obispo, lo que ustedes quieran, es no uno diferente a los demás, sino uno que tiene más responsabilidad, el que tiene que servir, no el que manda, no el que está diciendo hace esto, aquello y él no hace nada. No, señor, él tiene que dar ejemplo y nosotros tenemos que seguirle. Ese es el pastor o anciano o obispo de la iglesia, ¿sí? Entonces, en la iglesia cristiana, repito, no hay jerarquías, no hay rangos. Sí, a veces para ejercer mejor el trabajo, pero no es que tiene más autoridad, sino más bien mayor responsabilidad. Y eso quiero dejarlo bien en claro. Y Apocalipsis 2:4 nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El único reclamo que hace el Señor a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso es triste. Eso es difícil. Vamos a ver qué significa que ha dejado su primer amor. Nuestro hermano David Logacho, en su estudio de Apocalipsis que le estuve pasando en estos días, dice, este es el veredicto solemne de aquel que no solo ve las acciones, sino también las intenciones del corazón. La pasión había desaparecido, el fuego se había apagado, solo quedaban las cenizas y eso se manifestaba en hacer las cosas por inercia, mecánicamente, por costumbre, por mera actividad. Pero la razón para realizar esa actividad era cualquier cosa menos un amor genuino al Señor. Ya no ardía en ellos la pasión por el Señor. ¿Cuánto nos sentimos identificados con estas palabras? ¿Quién puede decir, hoy yo estoy con mi primer amor, estoy hablándole a todo el mundo de Cristo, estoy esperando con ansia, estoy contando los minutos para irme a la iglesia, estoy contando los días, ya no aguanto la cuarentena, no es por nada, sino porque quiero estar con los hermanos en la fe, alabar al Señor, escuchar la palabra, orar juntos? ¿Quién puede decir eso? ¿O estamos como la iglesia de Éfeso? Hemos abandonado nuestro primer amor y decimos, bueno, hago todo lo que tengo que hacer, pero no hay ese amor como había al principio. Y eso es grave, es muy grave. Es como aquella esposa que dice, voy a hacer todo, pero yo amo a otro. De nada nos sirve que haga todo, pero con la intención equivocada, con la motivación equivocada. Pero, ¿a qué se refiere Jesucristo cuando habla del primer amor? ¿Se lo puede describir de alguna manera? El primer amor es el amor que tuvimos hacia Jesús la primera vez que le conocimos. Es ese amor que nos hacía latir el corazón más aprisa cuando pensábamos en él. Pero no solo era emoción, era también acción. Es ese amor que estaba dispuesto a todo si la persona amada lo decía. ¿Cuánto nos hace falta este tipo de amor? Dice el hermano, a nuestro Señor. Siempre me he preguntado y me seguiré preguntando, ¿cuánto de lo que se hace en las iglesias locales parte de una devoción y fervor amoroso al Señor? ¿Verdad? A veces hacemos las cosas por costumbre, por inercia, porque siempre hicimos así, pero no late el amor verdadero, no late ese primer amor, y eso es algo grave. Y dice Apocalipsis 2:5 que se puede remediar eso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recuerda, dice la palabra, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, la memoria es algo extraordinario, algo maravilloso que el Señor nos dio. Imagínense ustedes que tenemos esa posibilidad de acordarnos de todo lo que hicimos por el Señor cuando recién recibimos a Cristo.
Tenemos que aprovechar eso y recordar dónde caímos, desde qué momento, desde qué evento yo empecé a mermar mi amor por Cristo, cuándo dejé de hacer las cosas por amor al Señor, cuándo empecé a hacer las cosas por inercia, por costumbre. Y ahí, en ese momento, pedir perdón al Señor y volver otra vez a hacer las primeras obras. Y algunos hermanos, algunos por ejemplo dicen, no, pero yo no siento nada, no puedo. Igual, si el Señor te dice hacerlo, tenés que hacerlo. Pedirle a Él que te dé las ganas después de que puedas hacer lo que Él te pide. Lo que hay que hacer es pedir perdón al Señor y volver al primer amor, volver a testificar a todo lo que yo encuentro, a todo lo que se me pase en el camino, mostrar ese amor a los demás, vivir una vida conforme a la palabra de Dios, dar para la obra del Señor, ayudar a la gente que necesita, a los pobres, no ser indiferentes a las personas. Saben ustedes, muchas veces nosotros, como dice allá en Lucas capítulo 19, tenemos que ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Tenemos que ser astutos, ayudarle. A veces esa persona necesita una palabra de aliento, nomás a veces hay que darle un poquito para sus necesidades, y con eso nos hacemos sus amigos para que podamos abrir sus oídos al Evangelio de Cristo. Porque qué fácil es para mí, como hacemos muchas veces. Hermano, tengo esta necesidad, y yo le digo, amén, hermano, voy a orar por vos y que el Señor te bendiga y te ayude. Yo tengo la forma de ayudar. Yo, si soy un verdadero cristiano, si estoy conmovido por lo que mi hermano me dice, si amo a mi hermano, como dice ahí en la palabra, entonces debo ayudarle si yo tengo. Yo no digo quitar de tu familia, pero si es que tenés forma de ayudarlo, ayúdale. No solamente ores al Señor, sino ayudarle con lo que puedas. Eso es lo que más habla. Como dicen algunos, ¿verdad? Hay 4 evangelios, pero el quinto es el más leído. ¿Pero qué quinto? No se apure, no me digan hereje. El quinto evangelio es tu vida. Ese es el evangelio que lee el mundo. Y muchas veces no damos un buen ejemplo. No predicamos bien con el quinto evangelio. Así que recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Este mensaje no es para incrédulos, es el mensaje para la iglesia. ¿Qué significa arrepentimiento? No es llorar por mi pecado, no, no, Señor. Lo que significa arrepentirse es cambiar de mente, cambiar de postura, dar un giro de 120, 180 grados. Si yo me iba hacia el norte, me doy vuelta y me voy hacia el sur. Eso es arrepentirse. Si antes no daba un buen testimonio para Cristo, hoy día voy a darlo. Si antes no hablaba de Cristo, ahora voy a hablar. Si antes yo no ganaba almas para Cristo, ahora voy a predicar la palabra, etcétera. Eso significa arrepentirse. Necesitamos arrepentirnos hoy. Dice el Señor, arrepiéntete. Tenemos que librarnos, dice este hermano, de la caparazón de autosuficiencia. Tenemos que librarnos de esa coraza de vanidad, de ese encubrimiento, de ese engreimiento. Debemos librarnos de esa falsa piedad. Debemos arrepentirnos, debemos dejar de lado las costumbres y hacer la obra del Señor por amor a Él, porque si no, no vale la pena hacer la obra del Señor, ¿sí? Y haz las primeras obras. Esas mismas obras que caracterizan a los cristianos nuevos en la fe, es decir, deseo ardiente por la palabra de Dios, por estar en comunión con el Señor por medio de la oración, contar los minutos para estar reunido con los hermanos, y esas ganas incontenibles por hablar a otros de Cristo. Esas son las primeras obras. Y fíjense ustedes lo que dice el Señor. Pues si no hay arrepentimiento, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué significa quitaré tu candelero de su lugar? El Señor dice, si ustedes no se arrepienten, yo voy a quitar mi testimonio de ese lugar. Voy a sacar la iglesia. Y eso es lo que ha pasado en muchas iglesias hoy. Escuché en uno de los audios que estuve enviando estos días que la iglesia donde predicaba Spurgeon, que se llenaba de gente literalmente para escucharle a él predicar la palabra, hoy día están pocos cristianos, poco menos de 100. Imagínense usted, ¿qué pasó de ese amor? ¿Qué pasó de la predicación de la palabra? Y no volvieron a su primer amor y el Señor quitó su candelero de su lugar. Hoy día, ¿cuántas iglesias están siendo cerradas? ¿Cuántas iglesias hoy día son museos? ¿Cuántas iglesias hoy se cerraron por causa de que no fueron fieles al Señor? El Señor
no tiene ningún problema de quitar su candelero de su lugar. Puede cerrar su testimonio, cerrar la iglesia. ¿Quiénes son los que pierden? Los cristianos. El Señor no pierde porque abre otro pueblo, otra iglesia en otro lugar, pero nosotros sí perdemos y mucho. Y vemos por la realidad, por la historia, que hoy día todas las iglesias de Asia Menor, desde Éfeso hasta la Odisea, hoy solamente quedan ruinas. Ninguno está en pie hoy predicando la palabra. Turquía hoy ya no es cristiana, es musulmana. El Islam es la religión del país. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron evidentemente, como dice acá el Señor. Él quitó su candelero de su lugar. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjense ustedes, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solamente es mensaje para Éfeso, es también mensaje para la iglesia bíblica de Villa Alta, para la iglesia de Circá, para la iglesia de Itagua, para todas las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una advertencia solemne de parte del Señor. Si has dejado tu primer amor, si hemos dejado nuestro primer amor, pues bueno, arrepintámonos y volvamos a hacer las primeras obras. Hoy tenemos esa oportunidad, mañana no sabemos. Si el Señor viene mañana, ya no lo podemos hacer. Hoy tenemos que tomar esa decisión, hermanos. Al que venciere, ¿a qué se refiere esta frase? ¿O a quién se refiere esta frase? ¿Quién es el vencedor? En Apocalipsis 21, 7 y 8, el vencedor se contrasta con el que se pierde. Dice ahí en Apocalipsis 21, 7 y 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. En primera Juan, vencer se atribuye al acto de la fe salvífica y libra para siempre al cristiano de los errores del sistema mundial. En primera Juan 2:14, vencer se refiere a la derrota de Satanás a través de la palabra de Dios. En Juan 16:33 se expresa que el creyente vence al vivir en triunfo en Cristo por en este mundo. En 1 Corintios 15:44, el creyente es el vencedor venciendo la muerte en la primera resurrección cuando Cristo venga. En Romanos dice que el creyente es más que vencedor en Cristo por medio del que nos amó allá en Romanos 8:37 en adelante, y que nada nos puede separar de Cristo. El que venciere, mis queridos hermanos, es el verdadero y genuino creyente. En todas las iglesias, en todos los tiempos, hay muchos profesantes. Muchos dicen que creen en Cristo, pero en realidad no lo son. Si uno es cristiano, es vencedor automáticamente. ¿Por qué? Porque es bueno. No, señores. Porque Cristo es el que nos da la victoria. Por Cristo somos más que vencedores, Romanos 8:37. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? En conclusión, la designación de vencedor se aplica no solo a algunos, sino a todos los verdaderos creyentes. Las cartas van dirigidas a las iglesias de carácter mixto con creyentes e inconversos. Esa es una triste realidad. En nuestra iglesia seguro hay muchas personas que no conocen a Cristo. Y qué pena sería que escuchando el mensaje domingo tras domingo, que se estén conectando a todas las actividades de la iglesia y que no sean salvos. Eso vendría a ser muy triste. Pero la Biblia dice así, que hay muchos dentro de la iglesia que no creen al Salvador. Por lo tanto, el que vence es realmente el verdadero cristiano, ¿sí? Por consiguiente, hay amenaza de juicio contra quienes solo creen de labios para afuera, ¿sí? Tanto el castigo como los galardones son autorizados y otorgados por el Señor Jesucristo, quien es el árbitro que difiere entre la falsa profesión y la realidad. Entonces, el vencedor es el verdadero creyente. Y acá se le dice a la iglesia de Éfeso que al vencedor se le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ustedes leen Apocalipsis 22, 2 y 14, se nos dice que en el cielo nuevo y tierra nueva también va a estar el árbol de la vida. Y acá hay un debate. Algunos dicen, ¿va a ser literal o es algo simbólico? Bueno, yo no me voy a meter en mucha polémica, pero vamos a suponer que es algo literal, que esté otra vez allá como en Génesis, en el huerto del Edén, este árbol de la vida. ¿Se acuerdan ustedes por qué el hombre perdió acceso al árbol de la vida? Por su pecado. El Señor dice que les expulsó del Edén y puso querubines con espadas ardientes de fuego ahí protegiendo el Edén para que el hombre no vaya y tome del árbol de la vida.
comer del árbol de la vida significaba alcanzar la inmortalidad, la vida eterna. Tal vez sea algo literal, pero vamos a suponer que es algo simbólico. ¿Por qué? ¿Qué significa el árbol de la vida? En Juan capítulo 6 dice el Señor, el que come de mi cuerpo tiene vida eterna, el que bebe de mi sangre es mi hijo, etcétera, va a tener parte conmigo. Entonces, si es algo simbólico, significa que el Señor va a estar con nosotros, quien es la vida eterna, quien nos da la vida eterna al comer de su carne, como por decirlo así, al creer en Él por su obra que hizo en la cruz del Calvario. ¿Se entiende? Entonces, sea literal o sea algo simbólico, ganamos. Si es algo literal, bueno, vamos a comer el árbol de la vida literalmente. Y si es algo simbólico, significa que Cristo va a estar con nosotros en el reino eterno. Y eso no está nada mal, está muy bien. Vamos a estar con nuestro amado Salvador, como dice ya en 1 Tesalonicenses 4:18, y así estaremos siempre con el Señor. Dijimos al empezar el estudio que Apocalipsis culmina todo lo que empieza en Génesis. En Génesis 3:22 y 23 nos habla del árbol de la vida, y acá se nos dice que en los cielos y nuevo y tierra nueva también va a estar el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, con esto terminamos. Espero que les haya sido de provecho este estudio, y si tienen alguna pregunta, este es el momento para hacer dicha pregunta. No sé qué dicen. No sé si hay alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, crítica, comentario. ¿Qué tal, Manolo? Hola, César, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Súper bien, gracias a Dios. Manolo, nada más quería comentar, ¿verdad? Ese versículo en Apocalipsis. Sí. Utilizan normalmente, algunos hermanos dicen que en cuanto a la salvación, que se pierde, Sí. dice, el que venciere le daré de comer el árbol de la vida. Y justo ahí en el material que estuviste proyectando, Sí. en unas páginas atrás, vemos en tercera de Juan, Sí. creo que tengo acá, quería leer nada más, Sí. que habla, ¿verdad? De la fe salvífica, como estuviste mencionando. Sí. Lee nomás. Ya. Sí, puedo leer nada más en cuanto, Aclarar. normalmente te leen eso y te dicen, mira, que se pierde la salvación, ¿verdad? Pero si vos le llevas unas páginas atrás nada más, en el versículo capítulo 3, perdón, Sí. primero Juan, en capítulo 5, versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardamos su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos. Versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5, ¿qué es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y nada más, eso nada más quería comentar, ¿verdad? Que muchas veces no te quieren mover tu estantería diciéndote que podés perder tu salvación. Y muchas veces utilizan hermanos que son pentecostales y te dicen, mira, acá hay una evidencia de que podés perder tu salvación. Y hay otro versículo que quitan también de contexto, ¿verdad? Pero nada Así más mismo. vos le llevás unas hojas atrás y le mostrás quién es el que vence. Y todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor. Y Así nada mismo. más que eso quería comentar. Excelente, gracias César por tu comentario. Yo creo que es muy oportuno, ¿verdad? Porque realmente pasa muchísimo eso. Nosotros acá estamos enseñando la seguridad de la salvación, pero a veces si uno no conoce su Biblia, le viene ahí a un hermano que no tiene buena doctrina y le dice, bueno, estos versículos, ¿cómo vas a explicar si es que no se pierde? Por ejemplo, como dice ya en Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Acaso si vos no perseveras no sos salvo? Y te hacen entrar en un debate ahí, que si uno no está fundamentado en la palabra, fácilmente se va a dejar llevar, porque ellos tienen buenos argumentos. ¿Por qué? Porque, como vos dijiste, quitan textos fuera de su contexto. Ahí no está hablando de salvación, ahí está hablando del tiempo de la tribulación. Porque recuerden ustedes que en Mateo 24 el Señor está respondiendo la triple pregunta: ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de estas cosas y del fin del siglo? En ese contexto el Señor dice, van a ser perseguidos, y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Lo que está diciendo ahí el Señor es, el que sobreviva hasta ese final de tiempo va a entrar
al reino milenial. Eso es lo que está diciendo. Pero como no se estudia la palabra de Dios, es más fácil entender lo que dice ahí. Recuerden ustedes que un texto fuera de contexto es puro pretexto, ¿verdad? Y eso es lo que pasa muchas veces. No se estudia la palabra de Dios y se empieza a utilizar algunos textos y a decir lo que la Biblia no dice. Es una interpretación de tal o cual hombre, porque recuerden ustedes, si nosotros queremos predicar la palabra de Dios y nos aparece algo confuso, algo que va en contra de la doctrina, entonces tiene que, como dijo César, leer el contexto, leer todos los pasajes que hablan a partir de ese tema y de ahí sacar la conclusión. Y vemos que la salvación nunca está en juego. Por ejemplo, Juan 5:24 nos dice el Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿En qué tiempo está eso? ¿Pasado, presente o futuro? Presente. En el momento de creer tenemos vida eterna y no vendrá a condenación. El Señor asegura eso. Más ha pasado de muerte a vida. Imagínense ustedes si fuera cierto lo de la pérdida de salvación, que el Señor te declara hoy salvo y mañana perdido. Entonces el Señor es un mentiroso. No es digno de que creamos en él, porque hoy te puede decir una cosa y mañana otra. Y eso es, ellos no explican. Ellos hacen al Señor mentiroso al predicar esa clase de evangelio. Y es de tener cuidado. Es peligrosísimo. Yo no me quiero meter en ese campo, pero sí lo que les puedo decir es que a pesar de que ellos crean que que se puede perder la salvación, se van a dar cuenta en el tribunal de Cristo que no es cierto. No sé si tienen alguna otra pregunta, hermano, algún otro comentario. Es muy oportuno. Si quieren comentar, no hay ningún problema. No hace falta que sea una pregunta necesariamente. Gustavo, ¿tenés alguna pregunta? No estás haciendo trampa, Gustavo, porque no activaste tu micrófono. No, hasta ahora nada, pero estoy analizando nomás lo que dijo César, porque sé que hay algo parecido que usan los pentecostales también en Filipenses. Sí, de Eh, ocupar nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? sí, ese mismo, que también Sí, está quitado fuera de contexto. exactamente. Ahora, yo les hago a ustedes una pregunta. ¿De qué ustedes se van a ocupar? ¿De algo que tienen o de algo que que no tienen? ¿De qué se van a ocupar? De algo que tenemos, ¿verdad? No podemos ocuparnos de algo que no tenemos. O sea, si el Señor te pide que te ocupe de tu salvación es porque tenés esa salvación. ¿Se entiende lo que quiero decir? No te va a pedir ocuparte de algo que vos no tenés, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo le digo, por ejemplo, a vos te digo, Gustavo, ocupate de los 6 millones de dólares? ¿Tenemos esos 6 millones de dólares? No. Y te estás riendo de mí, es absurdo. Ahora, si yo te digo, bueno, cuida ese 100,000 y que tenés para esta semana, ahí sí otra cosa. Eso es lo que tenés y eso tenés que cuidar. Porque hay muchos tortoleros, hay muchos asaltantes, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero vos vas a cuidar lo que tenés. Y no significa que si vos no cuidas vas a perder. Lo que está diciendo el Señor es cuidar tu salvación, demostrar para que otros puedan creer a través de tu testimonio. ¿Se entiende? Pero deberíamos hacer realmente una clase totalmente aparte de esos textos que se quitan de contextos para poder predicar la salvación se pierde, porque realmente son varios. Hay como 15 más o menos, yo creo, que son así más o menos que dan para dudar. Tendríamos que hacer esto una sesión aparte totalmente, al terminar Apocalipsis tal vez. Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos? ¿Algún comentario, duda? Jorge, Dalmi, Rebeca, Listen, mi señora esposa, Janina, Blanca, Analía. No sé si tienen alguna pregunta. Yo no, gracias, Danilo. Manolo. Janina parece que ya estaba durmiendo y ahora se despertó ahí porque le mencioné. No puede ser, Janina. Le extraño, no me acuerdo a Danilo. Ah, bueno. Sí, no hace falta para poder comentar, ¿verdad? Bueno, hable ahora o calle para siempre, ¿verdad? 1, 2 y 3. ¿Qué les parece si terminamos entonces? Gracias a cada uno por su tiempo.
por su predisposición y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal, como dicen los presentadores. Muchas bendiciones, hermano. Muchas gracias por su predisposición. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias, A ustedes, gracias. a ustedes. Chao a todos. Chao. Gracias, Chao, Manolo. chao. Chao, chao. Chao, chao.